Cada día somos más humanos poblando la Tierra y todos queremos que cada día haya una brecha menor entre todos los humanos que poblamos la Tierra y que todos tengamos acceso a alimentos sanos y de calidad, porque el tener los estómagos llenos hacen que puedas preocuparte por otras cosas y contribuyen también en la paz mundial, ¿no? Entonces, tenemos que alimentar a todas esas bocas y tenemos que alimentarlas cada vez mejor, con mayor calidad y con mejores productos. Pero no podemos hacerlo sin preocuparnos por el medio ambiente, porque al final el cambio climático y muchos otros aspectos ya son muy evidentes de cómo tenemos que conducirnos como humanidad. No podemos seguir extendiendo la frontera agrícola, no podemos seguir talando bosques para hacerlos zonas agrícolas. Ya hoy llegamos a un límite, la superficie agrícola es limitada y tenemos que producir la mayor cantidad de alimentos para esa población creciente en ese espacio que hoy tenemos. Y para nosotros, como compañía, la respuesta es la ciencia y la tecnología. ¿Con qué elementos vamos a producir más en el mismo espacio mientras cuidamos el medio ambiente y los recursos que tenemos? En los episodios pasados hemos hablado de ciencia de agricultura, de agua, de polinizadores y de cereales, y hemos entendido que el camino hacia una alimentación sostenible es un camino complejo y multifactorial. También hemos entendido un poco mejor los retos y las realidades de los agricultores, que son los héroes y protagonistas de la historia mundial de la alimentación. En las ciudades tendemos a simplificar lo que implica producir alimentos, ¿no? Es como, pues, estás acostumbrado, ¿no? Por lo menos un sector de la población a que vas al supermercado y ahí están los alimentos, ahí están los tomates y ahí están los mangos y ahí está la carne de res y ahí están las cosas. Y muchas veces no te cuestionas todo lo que hay detrás. Y sí creo que parte de lo que intentamos hacer con estos diálogos y con estos programas es también reivindicar el trabajo de los agricultores, que es un trabajo brutal, es un trabajo que necesitan mucha información y mucho conocimiento técnico y científico, pero eso, ¿no? También muchas prácticas ancestrales, mucho conocimiento, mucho saber cómo se comportan sus cultivos en su tierra, en su espacio. Quien nos está hablando es Montserrat Benítez, responsable del área de sostenibilidad para Latinoamérica Norte en Syngenta. Entonces, pues básicamente nuestro mensaje también es que los agricultores son héroes, ¿no? Y al final tú vas a necesitar un agricultor 3 veces al día y vas a necesitar los productos que ellos producen con mucho trabajo y mucho esfuerzo todos los días de tu vida. Entonces es un poco también reivindicar el trabajo que se hace en el campo. Por esta razón, en este show hemos hecho un esfuerzo especial por darle vida y rostro a algunos de los programas del Plan para una Alimentación Sostenible de Syngenta, que, como les contamos, empezó en 2014, hace 6 años. La primera parte del plan fue pensada y estructurada en cómo acompañar un plan de crecimiento. Cuando la compañía dice yo voy a pasar a doblar mi número de ventas al 2025, en ese entonces, en el 2012, entre el 2025 iban a doblar el número de ventas. Esa era la visión. Hubo muchas preguntas frente al cómo. Nos habla Guillermo Carvajal, responsable de sostenibilidad para Brasil y Latinoamérica en Syngenta. ¿Cómo lo iban a hacer si ya teníamos dificultades en cuanto a mano de obra en el campo, si teníamos dificultades en cuanto al consumo de agua para la producción agrícola, si teníamos dificultades frente al tema de polinizadores en el campo, en fin? Muchas complejidades que generaron, en mi concepto, las preguntas correctas. Desde que construimos el primer capítulo de Good Growth Plan como compañía, parte de lo importante en su concepción fue escuchar a mucha gente. Creemos que todos estos problemas que estamos enfrentando y que estamos tratando de resolver tienen muchos factores, son problemas multifactoriales que obviamente tienen soluciones multifactoriales también, y que no es que una causa se vaya a resolver con una solución, sino que necesitamos muchas soluciones para resolver una causa que causan muchos factores, ¿no? Entonces ese fue el motivo de decir,
el objetivo lo tenemos todos queremos contribuir a la producción de alimentos de manera sostenible, todos queremos contribuir a los grandes problemas que enfrenta la agricultura, como el agua, como el suelo, como el rendimiento para poder alimentar una población que crece cada día más. Tratamos de entender la realidad de cada uno de los países, y aunque el programa es un programa global y que viene desde nuestros headquarters en Suiza y tal, tiene un componente local muy importante. Como también les contamos, el Plan para una Alimentación Sostenible continúa, porque no es una campaña bonita ni un programa con inicio y final, sino un plan que busca solucionar problemas que nos preocupan. Nos preocupa el suelo, el agua, la polinización, la productividad de los agricultores y el acceso al alimento. De eso hemos hablado ya. Sin embargo, y de manera transversal, nos preocupa un tema que poco a poco se ha ido poniendo en el centro de la agenda cuando hablamos de sostenibilidad y de agricultura. Se condujo en una encuesta con un tercero, con Ipsos Mori, que es una consultora a nivel global, y encuestamos a agricultores alrededor del mundo, preguntándoles cuál era su principal preocupación en términos de producción de alimentos en los próximos 5 años, para entender también pues la preocupación de finalmente quién produce los alimentos en el campo. Y la respuesta fue que del 75% de esos agricultores fue que su primera preocupación es el cambio climático. Cuando 60 de más de 600 entrevistas que hacemos a nivel mundial, 72, si mal no estoy, 73% de las personas te responden que el principal impacto que tienen en agricultura hoy es efectos atribuibles al cambio climático, es porque hay algo que realmente los está tocando, algo está pasando, algo está cambiando y no nos estamos a veces como dando cuenta. Entonces creo que no nos quedó mucho margen, nos quedó muy claro que teníamos que trabajar en un eje conductor de la siguiente fase basado enteramente en el cambio climático. Y por eso este segundo capítulo se llama Good Growth Plan, ayudando a los agricultores a enfrentar el cambio climático. Y es entender cuál es nuestro rol como compañía de insumos y de tecnología y de innovación en ayudar a los agricultores a resolver esa que es consistentemente alrededor del mundo su mayor preocupación. Si se fijan, las imágenes que prevalecen en la divulgación del cambio climático son estas de pingüinos o de osos polares en pedazos de hielo cada vez más pequeños. Estas imágenes, que de por sí son aterradoras y que deberían ser suficientes para encender alarmas, todavía parecen ajenas y narran un fenómeno que está ocurriendo allá en los casquetes polares. Pero lo cierto es que el cambio climático está afectando cada rincón del planeta Tierra. Porque afectar el clima lo afecta todo, entre ello la agricultura, y afectando la agricultura afectamos o ponemos en riesgo la alimentación mundial. Hemos detectado con nuestros viveristas y los diferentes aliados que tenemos que hay árboles que cada año por lo regular botaban su semilla, y hoy en día vemos árboles que se demoran 2 o 3 años en semillar. Eso no es normal. Árboles que florecían cada año y algunos han dejado de florecer, y si no hay flor no hay semilla. Al inicio, al establecer la parcela, como te comentaba, las precipitaciones fueron muy ligeras, muy leves, y tuvimos problemas a la hora de la emergencia. Tuvimos después de la emergencia una escasez de agua muy prolongada, aproximadamente de 25 días, lo cual yo pensaba que ya no iba a funcionar esa parcela. Se nos vienen otras aguas, la parcela empieza a prosperar un poco más. Se nos vinieron unos fuertes granizos, ¿sí? Granizos que desbarataron por completo la parcela. Después tormentas muy fuertes que se llevaban todo el suelo de la parcela, lo llevaban a los arroyos, y total, un caos. Y por último, por el ciclo de siembra, se nos adelantaron los frentes fríos. La planta se empieza a secar y tenemos que adelantar el tiempo de cosecha, ¿sí? Ya no tanto esperar una buena calidad, solamente tenemos que cosechar porque nuestra parcela y se nos vienen o se nos anticipan otros problemas. Las voces que escuchan son agricultores, técnicos y personas que lideran los mismos programas que ya hemos narrado, es decir, personas que viven todos los días las realidades y los retos del campo. La agricultura es una actividad que depende de muchos factores sobre los cuales el ser humano no tiene control. Hay pocas cosas que un agricultor puede controlar en términos de producción, y por eso
los agricultores se aferran tanto a las cosas que sí pueden controlar, porque eso hace que sean menos vulnerables ante lo que no está en manos ni de ellos ni de nadie más. El tema del cambio climático en la agricultura es muy evidente porque es una actividad que depende en gran medida de las condiciones climáticas, de las lluvias, de las sequías, de los fenómenos meteorológicos, de las granizadas, de las unidades de calor, etcétera. Entonces, es un impacto directo al agricultor en cuándo tiene que sembrar, cómo lo tiene que hacer, en qué momento puede esperar las lluvias o no van a llegar, etcétera. Los mismos agricultores, campesinos con que trabajamos nosotros nos dicen antes llovía de tal fecha a tal fecha. Había verano de tal fecha a tal fecha, trabajaban con el tema de la luna para sembrar, para cosechar. Se podía interpretar cuándo era el inicio del temporal, cuándo teníamos que sembrar y aún se sigue considerando mucho ese tema, pero ya no es tan preciso, ¿sí? El cambio climático lo que ha hecho es que se haya perdido la posibilidad muchas veces de esa predictibilidad de las ventanas, de la temperatura, del momento en el que empiezan las lluvias. Ellos lo comentan a nosotros como técnicos. Yo sembraba de tal manera hace 10, 15 años y no tenía ningún error. Ahora, de tal año al actual, tengo muchos problemas en detectar y saber cuándo sembrar por los cambios climáticos. Hay dichos como abril aguas mil. Entonces quiere decir que en abril llueve mucho y a veces pasó un abril donde el cual no llovió mucho realmente. Y la gente que está en ese día a día del campo nos comentan cómo esperaban una lluvia si no las ven y por ningún lado. Las lluvias son impredecibles. El IDEAN dice una cosa y mentira que se nos vienen unos chaparrones que nadie sabe pues si comprende esto, pero esto es una locura y hay que aprender a vivir con esa locura. Entonces hay mucho agricultor que depende solo del cielo para regar y así las cosas se les complican mucho a mucho agricultor. Los que se favorecen son los que tienen un riego determinado. Esto ocasiona muchos conflictos del agua entre vecinos también y que es algo que vemos continuamente en muchas regiones del país. Entonces ese factor de lo que no está en sus manos que antes podían de cierta forma predecir, aun cuando fueran condiciones adversas de mucha lluvia o poca lluvia, tenían ese control de saber cuándo venía o cuándo se acercaba la temporada. Y ahora eso es lo que se ha ido borrando, ¿no? Se ha ido desdibujando y cada año o incluso en cada temporada es completamente distinto. Y eso afecta directamente a la forma en la que se producen los alimentos o la cantidad de alimentos que pueden producir y los riesgos que afrontan, porque también ese es un tema muy importante. Los agricultores invierten mucho dinero en un cultivo que tienen que hacer crecer y cuando invertiste ese dinero y al final del ciclo de 6 meses la cosecha no es la adecuada o no la puedes vender con la calidad o en la cantidad necesaria, pues es un golpe muy muy duro para el bolsillo de cualquier agricultor. Eso afecta la productividad en café, porque nosotros generalmente en épocas pasadas, entre enero y febrero, eran épocas supremamente secas. Creo más o menos unos 4 años atrás hubo un tiempo demasiado lluvioso, enero-febrero. Eso fue atípico y la mayoría de la flor abortó. Hablo de la flor de café. ¿Abortó qué es? Que se estrelló porque hubo mucha agua y se volvió hoja. Bajó muchísimo la producción. Y ahí es cuando hablamos de cosechas malas. En ese sentido, estructuramos para esta siguiente fase 4 compromisos muy importantes. Me gusta ponerlos 3 verticales y uno que los cruza todos, que es horizontal. El primero tiene que ver con cómo vamos a innovar, cómo vamos a invertir el dinero que invertimos en innovación, que hay un compromiso explícito de invertir $2,000 millones adicionales a lo que se invierte habitualmente en investigación y desarrollo, en resolver y en tener tecnologías que ayuden a resolver los problemas del cambio climático en los agricultores, y nos estamos comprometiendo a entregar 2 nuevas tecnologías innovadoras por año y a reducir la carga química de
los productos. ¿Qué quiere decir eso en el entorno agrícola? ¿Qué quiere decir? Que hoy un producto de innovación de Syngenta requiere mucho menos cantidad de lo que requería hace 5 o 10 años, y estamos trabajando muy fuerte en eso. El siguiente pilar tiene que ver específicamente con la cantidad de gases de efecto invernadero, la huella de carbono que aporta la agricultura, y nos queremos enfocar en reducir, mitigar y controlar y bueno, medir esa carga, esa huella de carbono para asegurar que se hace de mejor manera. Y ahí viene dentro de ese pilar el tema de la biodiversidad en los entornos agrícolas, motivarla, y de la salud del suelo. Y además nos hemos comprometido a reducir en el 50% las emisiones de nuestras operaciones a nivel mundial en nuestras propias fábricas, digámoslo así. Y el tercer pilar tiene que ver con ayudar. Ese es algo que mantenemos porque creemos que la parte social es muy importante. Cómo llevamos bienestar a las comunidades agrícolas, cómo llevamos capacitación, cómo llevamos actualización, cómo empoderamos a los agricultores para que puedan utilizar mejores tecnologías cada vez. Entonces ese compromiso se mantiene exactamente igual que en el primer capítulo. Y uno de los más importantes para mí y de los que más me gusta del enfoque de este programa tiene que ver con las alianzas que formamos, porque sería absurdo pensar que como compañía podemos lograr todos estos objetivos solos. Entonces, en cada uno de los programas, y como lo hemos escuchado a lo largo de la explicación de cada uno de los episodios, hemos buscado aliados clave que saben más que nosotros, que saben, que complementan lo que nosotros sabemos, que incluso tienen visiones distintas a lo que nosotros creemos que es la solución. Y tiene que ver con cómo generamos esos diálogos con estos aliados o con estos actores en la cadena. Y lo que más me gusta es que tenemos un discurso ahí de diversidad y de inclusión, y de no solamente sentarnos a discutir estos temas tan complejos con quienes piensan igual que nosotros o con quienes ven el problema desde el mismo ángulo que nosotros, sino que en estos diálogos y en estas mesas de discusión y en la ejecución de estos programas, lo que queremos es tener visiones que a lo mejor sean opuestas a la nuestra, que puedan complementar, porque de esa forma creemos que vamos a llegar a tener una solución mucho más profunda de un problema que, como lo dije hace rato, es un problema complejo y que tiene muchas causas. Entonces ese es uno de los compromisos que toca a los demás pilares y que creo que es la verdadera fortaleza del Good Growth Plan y de lo que Syngenta hace en términos de sostenibilidad. Lo que Syngenta ha logrado con el Good Growth Plan en todo el mundo es importantísimo, no solo desde el punto de biodiversidad y sostenibilidad, sino de un punto de vista social. El 86% del total de productores de semilla hacen parte de un programa de trabajo justo para los agricultores y sus aliados. Se han capacitado a más de 25.5 millones de personas para un trabajo seguro en el campo, y el 21.6% de los pequeños productores han fortalecido exponencialmente su productividad. El plan para una alimentación sostenible sigue en marcha y ha logrado tejer mutualismos entre la ciencia, el campo, la vida de los agricultores y el planeta. Ahora entendemos mejor esos tejidos y esas historias que se cuentan detrás. Mi nombre es Margarita y hasta aquí llega la primera temporada de Sembrando Futuro. Agradecemos a Montserrat Benítez, a Guillermo Carvajal, a Alonso Gómez, a Alexander Joya, a Fabiola Girón y a Juan José Castaño por su tiempo y ayudarnos a construir esta historia. Sembrando Futuro fue producido por Juan Pablo Ramírez, Nieves Orgitano, David Alejandro Guarín y Natalia Hurtado. El diseño de sonido fue hecho por Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico por Angie Acuña. Este podcast es una producción de Naranja Media para Syngenta. Mi nombre es Margarita Calle, gracias por escuchar.